Como cada mañana, Alejandra se apresuraba hacia la parada del autobús y aprovechaba el tiempo adicional en la cama al desactivar la alarma para poder dormir unos minutos más. Aunque inicialmente solo planeaba tomar 10 minutos adicionales, se despierta rápidamente, se viste con rapidez y se apresura hacia la parada del autobús. Hábilmente saltó sobre los grandes charcos dejados por la lluvia mientras esperaba en la parada. Durante ese tiempo de espera, su atención se centraba en un llamativo cartel que anunciaba la apertura de un parque de atracciones en el pueblo. Ofrecía una variedad de entretenimientos, desde columpios hasta carruseles de diferentes tipos. A medida que imaginaba la posibilidad de pasar el fin de semana con sus amigas, simplemente paseando y disfrutando del algodón de azúcar, Alejandra se sumergió en recuerdos de su infancia despreocupada, donde globos aerostáticos flotaban en el brillo del cielo azul. La idea de subirse a las atracciones incluso cruzó su mente, pero lo más importante es reunirse con sus amigas, ya que hace mucho tiempo no se veían fuera del trabajo. Como era costumbre, logró llegar justo a tiempo a la oficina y se sentó en su escritorio. Su bolso cayó rápidamente a sus pies cuando la jefa entró y examinó con atención el pequeño equipo con su mirada severa. Aunque todas las empleadas pretendieron estar inmersos en su trabajo, no pudieron evitar distraerse de sus pantallas y papeles para saludarla. Alejandra seguía el mismo protocolo, aunque usualmente no tenía tiempo para encender la computadora. Por lo tanto, colocó algunos papeles poco importantes en el escritorio para mostrar por la mañana que también comenzó a trabajar. Una vez concluida la inspección matutina por parte de la jefa, Alejandra se dirigió al equipo para compartir la emocionante noticia. ¿Han visto el anuncio en el Parque Central? Las atracciones volverán a abrir este sábado. La propuesta de Alejandra era clara. ¿Qué les parece si vamos? Habrá espectáculos, shows de fuegos artificiales, globos aerostáticos y más. Sin embargo, la respuesta de su colega María era negativa, señalando la presencia de multitudes de madres con niños y maridos borrachos. A pesar de la reticencia de algunos, Alejandra insistió en la idea de disfrutar un paseo en conjunto, destacando el maravilloso clima. No obstante, otra colega, Blanca, expresó su falta de interés en estar entre la multitud y el resto del equipo coincidió con ella. A pesar de sentirse decepcionada por la falta de apoyo, Alejandra decidió ir de todas formas. Aseguró que sería divertido y se encogió de hombros ante la divergencia de opiniones. Entre el equipo, María prefirió descansar en casa, Jessie ayudó en el jardín y Blanca evitaba las multitudes. Renata, por su parte, evitó el conflicto con los niños debido a su historial de mala suerte en ese aspecto. Parecía traer los contratiempos infantiles como un imán incorporado. Si algo salía mal en la mesa, su blusa de seda se mancharía. Si los niños jugaban con espadas en el parque, la suciedad inevitablemente caería en su abrigo. En medio de una multitud de niños activos, Renata temía enfrentarse a situaciones incómodas. Alejandra, dejando escapar un suspiro, decidió que no le importaba y salió a pasear ella misma. Tal vez hasta pudiera conocer a alguien, quién sabe. María le advirtió: Alejandra, deberías centrarte más en el trabajo que en el entretenimiento. Todavía no has finalizado el informe de ayer y ya ha llegado una nueva tarea. No te obsesiones con los carruseles, concéntrate en los números y hazlo rápidamente. La jefa podría reprenderte o incluso montar un escándalo. Ante la advertencia, Alejandra tuvo que posponer sus placeres alegres y dedicarse a la aburrida y minuciosa tarea. Sumida en los cálculos, la jefa entró en la oficina y la observó atentamente. Al percatarse que Alejandra trataba diligentemente los cálculos y revisaba los datos en los documentos, la jefa sintió con aprobación, levantando ligeramente una ceja. Las colegas notaron esta reacción y nuevamente reconocieron que Alejandra simplemente tenía suerte.
Si la jefa lo hubiera encontrado soñando despierta sobre un fin de semana brillante en pleno día laboral, habría sido desagradable para ella, pero una vez más, la fortuna estaba de su lado y el viernes estaba llegando a su fin. Alejandra completó la tarea con los documentos y revisó minuciosamente todos los datos, temerosa de cometer un error que pudiera acarrear problemas. Finalmente, concluyó su jornada laboral, apagó la computadora, lavó su taza, cerró la ventana y bajó las persianas. Todos estaban listos para abandonar la oficina. Camila cuidaba con esmero su plata en el alféizar antes del fin de semana, mientras Jessie se encontraba junto a la puerta preparada para cerrar la oficina. Tan pronto como todos se despidieron y se dispersaron en diferentes direcciones, Alejandra volvió a ofrecer a sus colegas unirse con ella en un paseo, pero todos rechazaron la invitación. Las damas olvidaron por completo los planes de entretenimiento de Alejandra, quien lentamente se encaminó hacia la parada del autobús. Decidió no tomar su autobús a propósito y comenzó a buscar otra ruta, ya que no quería ir directamente a casa. Finalmente, se encontraba aquí, en este autobús. Alejandra bajó en la parada cercana y se detuvo a pensar. ¿Debería ir a casa o tomar otra dirección? La inauguración oficial del parque estaba programada para mañana. Hoy solo tenían eventos preparatorios y las atracciones aún no estaban en funcionamiento, pero ella podría simplemente observar todo desde lejos. Sus pies la llevaron hacia adelante, sin detenerse en los exuberantes macizos de flores y en los arbustos bien recortados. Se dirigía hacia la parte más alejada del parque, donde la cima de los columpios altos se asomaban por encima de las copas de los árboles. De repente, su atención fue captada por un hombre mayor solitario sentado en un banco. Parecía sin hogar y no se sentía bien. Alejandra redujo el paso y observó atentamente al desconocido. Era un hombre mayor, con ropa desgastada y una larga barba gris. Aparentaba ser un indigente, pero algo no estaba bien. El hombre se agarraba el pecho cerca del corazón. Alejandra no pudo pasar por alto esta situación. Si el hombre simplemente estuviera ebrio, ella se daría la vuelta y se marcharía. Pero si realmente estuviera enfermo, podría brindarle ayuda. Siempre llevaba consigo pastillas para el corazón en su bolso, puesto que estuvo presente cuando su vecina sufrió un ataque y una mujer que pasaba le dio unas pastillas. La vecina esperó la ayuda de emergencia y todo salió bien. Impresionada por esta experiencia, Alejandra decidió comprar pastillas por si acaso y las guardó en su bolso. Al acercarse, notó que el hombre estaba sentado con los ojos cerrados y la cabeza baja. No había rastros de olor a alcohol ni falta de higiene prolongada. No estaba ebrio, ni parecía ser un indigente. Alejandra tocó suavemente su hombro y le preguntó: «Señor, ¿se siente mal? ¿Le duele el corazón?». Él levantó su rostro hacia ella, la miró a los ojos y asintió afirmativamente sin pronunciar palabra alguna. Alejandra buscó frenéticamente en su bolso las pastillas y con dificultad las encontró. «Señor, aquí tiene, tómeselas, debería ayudarlo y yo llamaré a una ambulancia ahora mismo». Sacó su teléfono y comenzó a marcar. Luego se volvió hacia el hombre observándolo. Parecía que él estaba mejorando un poco. Ahora Alejandra pudo ver lo que la desconcertó desde el principio. Le pareció que apenas podría abrir uno de sus ojos, como si estuviera entrecerrado, pero resultó que tenía una gran cicatriz de quemadura en la ceja y en el borde del párpado. Tenía el ojo casi todo junto, lo que daba la impresión de que el ojo estaba ligeramente entreabierto. Además, en la mano con la que tomó la pastilla también tenía una cicatriz de quemadura. Alejandra observaba al hombre con simpatía, sosteniendo las pastillas en la mano, lista para ofrecer otra si fuera necesario. El hombre la miró y asintió agradecido. Aunque no pronunció palabra alguna, todo quedó claro entre ellos sin necesidad de dialogar. «Aquí llega la ambulancia»,
paramédico se acercó al banco y suspiró. «Aquí tenemos a un viejo desconocido», dijo, con una sonrisa triste. «Vi que no estaba bien, le di una pastilla y los llamé. ¿Le ayudarán, verdad?», preguntó Alejandra con esperanza, sintiendo compasión por el señor. «Por supuesto, vamos a ayudarle y le diste las pastillas correctas. Todo estará bien», respondió el paramédico. Alejandra asintió en despedida y el paramédico cerró la puerta del vehículo mientras la ambulancia se alejaba. Quedándose sola en el paseo del parque, Alejandra ya no mostraba interés por los juegos mecánicos, los había olvidado por completo. Permaneció allí reflexionando sobre el desafortunado hombre, sin memoria, sin conocimiento y aparentemente sin nadie que lo necesitara. Habría perecido en total soledad en ese banco si no fuera por la casualidad de que una joven decidiera dar un paseo. Sentada en casa, contempló la situación desde otro ángulo. Fue afortunado que aprendiera la lección cuando ayudó a su vecina y que comprar esas pastillas. Resultó beneficioso que no hiciera caso a las opiniones de los demás y optara por ir al parque. Incluso hoy, después de un agotador día, notó la situación y brindó ayuda. No fue en vano que sintiera como si algo la trajera allí. Al día siguiente, sin duda visitaría el hospital para obtener información sobre el estado del hombre. Quizás debería llevarle algo, manzanas, naranjas, cosas que suelen llevarse al hospital. Nunca antes había considerado esa posibilidad. Agradeció a Dios que no tuvo que hacerlo. En un estado de ánimo positivo, Alejandra disfrutó el resto de la tarde y se quedó dormida feliz. Al despertar por la mañana, sin apuros ni demoras, se levantó de buen humor. Tras el desayuno, se encaminó al hospital. Aunque el trayecto no era corto, el sol brillante y la música tranquila hicieron más llevadero el aburrido recorrido. No le permitieron visitar al paciente, pero el médico salió y conversó con ella en el pasillo. Actuó correctamente al brindar ayuda a esa persona y lo más importante es que llegó a tiempo. Ahora los profesionales se encargarán de él y todo estará bien. El doctor le informará al señor que su salvadora vino a visitarla. Por el momento no debería entrar en su habitación, pero si lo desea, puede hacerlo en una semana, siempre y cuando todo vaya bien y le permitan el acceso. El médico ya estaba familiarizado con este paciente desde la última vez que estuvo en otra sección, un piso más abajo en traumatología. Además, tenía una información detallada sobre su situación de pérdida de memoria. Alejandra no tenía motivos para preocuparse. En este lugar trataban al señor con amabilidad y compasión. La mujer se alegró al escuchar estas buenas noticias, aunque en el fondo experimentaba un ligero temor y rechazaba cualquier pensamiento desagradable. Le inquietaba la idea de que los esfuerzos médicos pudieran no ser suficientes y no quería enfrentarse a malas noticias. Cuando Alejandra se enteró que todo estaba bien con él, suspiró aliviada. Decidió que lo visitaría cuando fuera posible, pero no lo abandonaría en ese momento. Simplemente parecía como si hubiera comenzado una buena obra y se hubiera detenido a mitad de camino. No, ella regresaría a ver cómo se encontraba el pobre hombre. Alejandra, al enterarse de la buena noticia, no pensó en nada mejor que comprarse un helado y sentarse en un banco cerca del hospital. Hacía mucho tiempo no había comido un helado. Esa porción le pareció insuficiente, así que fue y compró otro, uno de chocolate y otro de fresa. Hubiera sido mejor si en lugar del helado realmente hubiera montado en los carruseles por la tarde del sábado. Ya le dolía la garganta y por la mañana del domingo había perdido por completo la voz. Así son los fines de semana, pensó. Pronto empeoró. Tenía mucha fiebre y Alejandra se envolvió en una manta porque le daba escalofríos. No pudo ver lo que mostraba la televisión porque sus ojos no dejaban de lagrimear. Apenas pudo esperar hasta la mañana del lunes, momento en el cual llamó a su jefa. Tosiendo y tartamudeando, expresó que se dirigía al hospital debido a su grave enfermedad. Al parecer,
La voz de Alejandra no dejaba lugar a dudas, ya que la jefa, tras una breve pausa, respondió: «Está bien, lo entiendo, que te mejores». Alejandra, perpleja, observó el auricular. No se había equivocado. Fue realmente su jefa quien le deseó una pronta recuperación. Resultaba increíble. El mundo parecía haberse vuelto al revés. En el hospital, se encontró con la habitual y extensa fila. Alejandra optó por no tomar ninguna medicación por la mañana para que el médico pudiera evaluar completamente su condición. Ahora, entendía claramente que no podía permanecer mucho tiempo con fiebre allí, pero no le quedaba otra opción. Se sentó en un rincón libre y cerró los ojos, escuchando las conversaciones de las señoras cercanas sobre el nuevo médico. Comentaban que era un joven guapo, un hombre muy serio, pero no comprendían por qué había elegido este pequeño y aburrido pueblo. Especulaban sobre posibilidades, asuntos amorosos o tragedias familiares que podrían haberlo llevado allí. Así fue como Alejandra, por pura casualidad, se enteró por completo de la llegada de un nuevo médico al hospital, joven pero experimentado. Las señoras expresaban su encanto por él, destacando que no se parecía a los otros médicos. Realmente se preocupaba por sus pacientes y no simplemente simulaba ser médico. Alejandra experimentaba un deterioro en su estado de salud. Tenía conciencia de que la fiebre estaba aumentando. De repente, oyó una voz cercana. «¿No te encuentras bien, cariño?». Abrió los ojos y vio una señora que la miraba con simpatía. Alejandra los volvió a cerrar y la señora colocó la palma de su mano en su frente. «Muchacha, estás ardiendo». La mujer se levantó con determinación y se encaminó hacia el consultorio del médico. Haciendo caso omiso de las quejas de la gente en la fila, golpeó la puerta y la abrió. «Disculpe, doctor, hay una joven esperando en la fila. Está ardiendo de fiebre y creo que está muy mal». El médico se dirigió hacia la enfermera. «Por favor, vaya a ver cómo está». 2 minutos después, Alejandra, acompañada por la enfermera, ingresaba al consultorio del médico. Este la examinó y le revisó la garganta. «Confiesa, ¿te gusta mucho el helado?», preguntó. Alejandra sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, mientras que la enfermera le administró algún medicamento. «Quédate aquí un poco. Cuando te sientas mejor, acércate al médico y él te hará una receta». Después de 15 minutos, la mujer realmente comenzó a sentirse mejor. Empezó a experimentar calor, salió detrás de la cortina y miró al médico. «Bueno, ahora podemos hablar sobre los medicamentos», dijo, señalando una silla con la mano. Ella se sentó y él empezó a explicarle qué debía tomar. Antes de levantarse y salir, Alejandra notó una pequeña fotografía enmarcada sobre el escritorio. En ella, el doctor abrazaba a un hombre mayor. El médico capturó su mirada y ya estaba por girar el marco, pero Alejandra lo detuvo. «Disculpe, doctor, ¿puedo ver la foto?». «¿Para qué?», preguntó el doctor con incredulidad. No entendía por qué la paciente se comportaba así. Quizás su temperatura estaba subiendo de nuevo. Cuando el doctor Renato llegó por primera vez a este pueblo, colocó esa foto en su escritorio. Al preguntarle sobre quién era, respondió en ese momento que era su padre, quien desapareció sin dejar rastro hace varios años. En ese momento, el doctor agregó que preferiría no hablar más sobre ese tema. La enfermera entendió y realmente no volvieron a hablar de eso. Hoy, la paciente estaba pidiendo tan descaradamente esa foto. ¿Acaso Alejandra no entiende que esto es un asunto personal y no tiene nada que ver con su tratamiento? El doctor pasó a regañadientes la foto hacia ella. Simplemente no sabía cómo negar de manera que no pareciera grosero. Alejandra tomó la fotografía en sus manos y observaba el rostro del hombre mayor, y de repente sintió un escalofrío recorrer la espalda. Este era el mismo señor con amnesia a quien ayudó en el parque, solo que en esta foto no tenía la cicatriz.
«Me disculpa, ¿este es su padre?», preguntó Alejandra. El doctor la miró fijamente y asintió. «Lo conozco», dijo ella aturdida. El doctor se sorprendió y en sus ojos se leía la pregunta, así que la mujer aclaró. «Hace 2 días lo encontré en el parque. Aparentemente se sentía mal por problemas cardíacos y lo ayudé». El doctor y la enfermera la miraron con los ojos muy abiertos. Luego carraspearon y preguntaron en voz baja, «¿Pero estás segura de eso?». «Estoy muy segura, solo que ahora tiene una gran cicatriz. Eso me desconcertó, ya que no está en la foto». Renato se levantó de su silla. «Entonces, ¿quieres decir que sabes dónde está ahora?». «Claro, él está en la unidad de cardiología en el centro del pueblo. No tiene ningún documento y no recuerda nada. Quería visitarlo, pero no me dejaron entrar. Dijeron que era demasiado pronto y que solo podría verlo dentro de una semana». Renato creía y no creía al mismo tiempo. Así que esta amable mujer simplemente encontró a su padre. Ni él, ni sus amigos, ni la policía durante 3 años pudieran encontrar una pista de su padre. Renato incluso tuvo que mudarse a este pueblo porque la última información que encontró sobre él fue que alguien lo vio aquí, pero toda la información era muy vaga. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Terminar la consulta o pedirle a alguien que lo reemplace? Sentía la necesidad de huir, necesitaba prepararse para la posibilidad de que la mujer estuviera equivocada. Y si no lo estaba, y si realmente era su padre quien salió a comprar hace 3 años pero nunca regresó. Cientos de pensamientos pasaron por la mente del doctor. La enfermera notó su inquietud. «Voy a llamar al jefe, él enviará a alguien en tu lugar». Renato miró agradecido a la enfermera y asintió con la cabeza. Luego se volvió hacia Alejandra. «Gracias, puedes irte a casa. Te deseo una pronta recuperación. Seguramente nos volveremos a ver». Alejandra salió de la consulta pensando que había esperado tanto para poder ayudar a ese anciano. ¿Y si se había equivocado y no lo había reconocido claramente en la foto? Por otro lado, el señor yacía en la cama, ya llevaba varios días en el hospital. Era muy difícil no recordar nada. Entonces, todo lo que sucedía se grababa demasiado fuerte. Después de todo, su memoria estaba vacía, así que cada día recordaba especialmente bien, hasta el más mínimo detalle, minuto a minuto. Tenía un viejo tatuaje en el brazo, entre el pulgar y el índice, con el nombre Renato. Probablemente se llamaba de esa manera, o así se llamaba a alguien de sus seres queridos, quizás su hijo o su nieto. El señor no lo sabía. A su lado yacía otro hombre. Su esposa e hija ya habían venido a visitarlo. El señor cerró los ojos para no ver todo eso. Él deseaba que alguien viniera también a verlo. Aunque ¿por qué se sentía herido? Le trajeron frutas de esa joven que lo salvó. No la dejaron entrar, pero al menos lo intentó. Una persona ajena se preocupaba tanto por él, pero todo se reducía a que ella era una extraña, y él deseaba tanto poder recordar. El señor no recordaba nada de su vida anterior, solo sabía lo que le habían contado. La primera vez que lo llevaron a ese hospital, lo trajeron con unos vagabundos y en ese momento dijeron que alguien los había arrojado de un automóvil y no había más información. Entonces todos, incluso él mismo, decidieron que eran tan indigentes como ellos, porque no tenía dinero ni documentos y además toda su ropa olía a alcohol. Él seguía reflexionando cuando de repente entró en la habitación el doctor. «Buenos días, señor Carlos. ¿Cómo se siente?», dijo el médico. «Gracias, doctor. Estoy bien», respondió él sin mucho entusiasmo. El médico lo miró atentamente y manifestó. «¿No ha notado nada?», preguntó el médico. «¿De qué se trata?», preguntó él confundido. «Bueno, al menos que lo llamé por su nombre», dijo el médico con una sonrisa. El señor se tensó y de hecho el médico lo había llamado Carlos, pero él lo había tomado como algo natural.
Resultó que realmente era Carlos. «Doctor, ¿cómo supo mi nombre?», preguntó él, ahora más preocupado. El médico no pudo ocultar su sonrisa. Se acercó a la puerta y la abrió. Entró un hombre en la habitación y por un momento Carlos tuvo la sensación de que lo conocía. La apariencia de este hombre le recordaba algo, ¿pero a qué? No podía entenderlo. Probablemente era alguien de su pasado. Si lo reconocía, tal vez pudiera recordar algo más. En ese momento, su cabeza comenzó a doler insoportablemente. «Hola, papá», expresó el hombre acercándose lentamente. «Renato, hijo mío, ¿eres tú?». Lágrimas aparecieron en los ojos del anciano. De repente lo recordó todo. Su vida entera revoloteó en su mente. Carlos gimió de dolor mientras Renato corría hacia él. Después de 2 semanas, los médicos permitieron que Carlos regresara a casa. Renato fue a recogerlo, pero no estaba solo. Alejandra lo acompañaba. Ella había venido al hospital para visitar al hombre que había salvado y para ver cómo se encontraba. Cuando vio a Renato, empezaron a hablar. Él la acompañó y así comenzaron a encontrarse regularmente. La policía ya había arrestado a los 2 delincuentes que atropellaron al anciano en el paso de peatones. Estaban muy borrachos en ese momento. No se les ocurrió nada mejor que llevar al hombre en su coche y dejarlo en un pueblo cercano, donde fue encontrado por los vagabundos. Si Alejandra no hubiera ido a ver a Renato, entonces, ¿quién sabe cómo habría terminado? Tal vez Carlos y Renato se habrían encontrado por su cuenta, ya que el pueblo era pequeño, o tal vez no, nadie lo sabía. Alejandra tenía la certeza de que Renato era el hombre más bueno y amable del mundo, ya que apreciaba los paseos en el parque y su curiosidad. Después de todo, si no hubiera ido al parque, nada de esto habría sucedido. Carlos observó cómo esa joven amable miraba a su hijo, lo cual era muy positivo. Ahora tenía una familia, un pasado y al parecer pronto experimentaría algo maravilloso. La historia contada nos recuerda la importancia de las conexiones humanas y cómo los encuentros casuales pueden cambiar nuestras vidas de maneras inesperadas y significativas. En medio de la rutina diaria, a veces nos olvidamos de la influencia que podemos tener en la vida de los demás y cómo de nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener impacto duradero. Alejandra, al seguir su curiosidad y ofrecer ayuda desinteresada, no solo fue un catalizador para el reencuentro de este padre e hijo, sino que también se convirtió en un lazo valioso en la vida de ambos. La historia resalta la importancia de estar dispuestos a extender una mano amiga, incluso en situaciones aparentemente comunes, ya que nunca sabemos cuánto significará para alguien más. Además, el relato subraya cómo la empatía y la compasión pueden cambiar el curso de la vida de otra persona. Alejandra, al preocuparse por un desconocido en el parque, desencadenó una serie de eventos que condujeron a la reconexión de una familia y al mismo tiempo construyó relaciones afectuosas. En un mundo a menudo apresurado y centrado en lo individual, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar presente para los demás, ser amables sin esperar nada a cambio y recordar que cada interacción, por pequeña que sea, tiene el potencial de tejer un hilo significativo en el tapiz de la vida de alguien más. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.